Bueno, quiero empezar agradeciendo a la doctora Elena Álvarez Bulla la propuesta para que la Junta de Gobierno me haya elegido como coordinador del órgano interno consultivo. Es para mí un honor y un placer poder participar desde esta posición en esta Junta de Gobierno. Quiero reconocer además tanto a la doctora como a su equipo, porque hoy estamos materializando un esfuerzo muy importante que, como ya se ha dicho, tiene mucho tiempo de llevarse a cabo, años, sí, en efecto, de llevarse adelante, y que del último tramo implicó, tanto para la doctora como para su equipo, pues desplazarse, como ya se dijo hace un momento, a donde se requirió para explicar los contenidos de la ley, el sentido de la ley y para pues buscar contrarrestar toda esa infodemia que se construyó alrededor de la misma y que se centró en un conjunto de puntos que se diseminaron, tengo que decir, desafortunadamente con mucho éxito, ¿no? Porque la estrategia era bastante buena en términos de comunicación, pero al final de cuentas falta de realidad, ¿no? Y hoy estamos efectivamente presenciando cómo iniciamos la implementación, como ya se decía, hoy estamos iniciando con la implementación de esta Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Desde el sector de las instituciones de educación superior, para nosotros es muy, muy importante que esta ley ahora ya sea un hecho, una realidad vigente, porque como decía el subsecretario, complementa a la Ley General de Educación Superior, cerramos el círculo de los instrumentos normativos que eran necesarios para ahora, digamos, ya darle realidad con base normativa a esta idea de la ciencia y de la educación como un derecho humano, que no es cosa menor, como ya se decía, ¿no? De pronto se utiliza, se recurre al concepto de derechos humanos con cierta facilidad y con cierta ligereza, pero eso tiene implicaciones muy importantes en términos tanto de la derivación de obligaciones para el Estado mexicano como de la generación de un conjunto de derechos que no se agotan solamente en los que están en el artículo tercero constitucional o en estas dos leyes, sino que se conectan con todo lo que hoy se conoce como el parámetro de regularidad constitucional que nos rige, ¿no? Me parece que hay aquí un par de características que señalan la importancia de estos derechos, que son los conceptos de equidad y de inclusión, que tienen que ver con la interculturalidad, con pues mucho de lo que ya se ha hablado en esta mesa, pero que por otra parte vemos materializado también en la conformación de esta Junta de Gobierno el día de hoy, en la que están sentadas y sentados personas que muy probablemente, casi seguramente no estarían si las cosas no hubiesen cambiado, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que celebrar ampliamente. Eh, Quiero insistir un poco en lo que decía Luciano, porque creo que es muy importante que añadir la H al CONACYT ahora significa mucho más que reconocer el ámbito disciplinar de las humanidades, ¿no? Esas efectivamente se habían venido desarrollando ya, pero me parece que esto implica mucho más y justamente desde la perspectiva de los derechos humanos, implica mucho más el plantear un horizonte normativo para el quehacer científico, para el quehacer tecnológico y para la innovación, ¿no? Es decir, le da una orientación a la ciencia, a la tecnología y a la innovación que por lo pronto supone y esto es necesario, la desmercantilización tanto de la ciencia como del conocimiento, ¿no? Es decir, volver a darle estos contenidos de derechos a la ciencia y a la educación que la reforma constitucional ha planteado. Así que bueno, simplemente quiero felicitar nuevamente a este consejo, felicitar la integración de esta Junta de Gobierno y desearle muchísimo éxito a este nuevo CONACYT, con H, como se ha insistido, y también al futuro de la ciencia en nuestro país. Muchísimas gracias.